Damas y caballeros, en Noche para Todos, hoy vamos a conversar acerca de una problemática grande en todo lo que corresponde en nuestro Ecuador y quizás en el mundo entero. Los hijos de padres alcohólicos. Doctor, se pueden tratar con los productos de la colmena y también con un tratamiento psicológico. Con todos los productos, y ahora vamos a tocar el tema también con los dos psicólogos que les presentamos a continuación. Amigos televidentes, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo sucede diferentes situaciones en el hogar de una persona que es alcohólica. Por supuesto, a nuestro centro de terapias han llegado señoritas, ¿no? Muy guapas, muy esbeltas, pero con una personalidad, podríamos decir, muy baja, muy deficiente. Son introvertidas, pues han sufrido mucho en sus hogares. Las consecuencias de un padre alcohólico. Un niño tiene que ver toda esa situación, tiene que enfrentarse ante esa terrible consecuencia de un padre alcohólico, que va, que rompe puertas, que les patea, que les manda sacando a la madre de la casa, la madre tiene que llevar a sus hijos. ¿Cómo creen que forma la personalidad esos hijos? Y después quieren que sean muy buenos hijos, quieren que sean un ejemplo para la sociedad. Ahora, ¿ustedes creen que se puede regenerar ese alcohólico? ¿Creen que esa familia puede volver a conducirse por un buen camino? Les dejo en las manos a ustedes, doctores. Bueno, en primer punto, me parece que lo más importante sería aprender a identificar cuándo existe un verdadero problema con el alcohol y cuando simplemente es un problema de abuso, y también cuando es un consumo natural de alcohol, ¿sí? Bueno, mi doctor y a los amigos televidentes, en los primeros instantes que veíamos, como personas adultas nos inquietamos, nos ponemos nerviosos, no sabemos cómo actuar. Imagínense en verdad lo que puede suceder esto dentro de los hogares, las mujeres que ya están dominadas o los hijos que no pueden defenderse. Entonces, bien, para iniciar este segmento, a partir de aquello, ¿qué es exactamente el alcoholismo, doctor? Muy bien, el alcoholismo se entiende por el consumo excesivo de alcohol. Esto depende muchísimo sobre cuánto sea el hábito de una persona en consumir el alcohol, ¿sí? Por ejemplo, hay varias formas en las cuales se puede identificar, entre las cuales está si es que una persona tiene problemas en su trabajo por haber consumido alcohol, ¿sí? Por ejemplo, puede llegar ebrio al trabajo, entonces puede tener problemas con sus compañeros o con su jefe o con su rendimiento en el trabajo. Y empieza a ser un problema. Exacto, ya le está causando problemas en sus diferentes áreas. Otra área más, el área social. La persona que tiene problemas de alcoholismo pierde amigos constantemente, ¿sí? Si yo en la adolescencia tenía unos 100 amigos, después de 10 años de consumo de alcohol probablemente tenga solamente unos 5 o 6 amigos, ¿sí? Hay algunas personas que dicen para que usted deje el consumo del alcohol tiene que cambiar totalmente su hábito y su entorno, y lo ven como algo imposible. Eso es parte del proceso de tratamiento. Sin embargo, hay varias formas en las cuales no necesariamente hay que cambiar el entorno, ya que en muchas de las ocasiones se le puede decir tienes que cambiar el entorno, pero ¿qué pasa si es que otros compañeros en el trabajo están bebiendo? Él tendría que cambiar de trabajo, y eso muchas de las veces es algo muy difícil para las personas, ¿sí? Algunos tendrían que pensar en cambiarse de planeta porque no hay otra forma más, ¿no? Sí, entonces lo ideal en ese caso es aprender habilidades sociales, aprender un entrenamiento en cómo solucionar los problemas. Cuando alguien me viene a ofrecer alcohol, yo saber cómo lidiar con esa situación. Así es, mi doctor... Bueno, ahorita estamos tocando del alcohólico, ¿no es cierto? La persona que se alcoholiza. Pero otra cosa son los niños que viven alrededor de ese alcohólico. Y mi doctor, una situación antes de pasar a este tema que nos estamos preparando para ello. ¿Cuál es la diferencia entre el hábito y el alcoholismo? La diferencia entre el hábito y el alcoholismo radica, como yo le decía, cuando me empieza a afectar en mis diferentes áreas de desarrollo, tanto en mi área familiar, área académica, área laboral y área social. Entonces, si es que me está afectando en alguna de estas áreas, y yo ya puedo decir que me está causando un problema, que yo tengo un problema de alcoholismo. También si es que yo consumo al día siguiente de haber consumido alcohol, para evitar algo que se llama síndrome de abstinencia. ¿Qué es eso? Cuando les da los temblores, cuando le empieza a doler el cuerpo, les duele la cabeza. En pocas palabras, cuando una persona siente chuchaqui y vuelve a tomar para evitar estar chuchaqui. Llegan al extremo de que se empiezan a calambrar todo el Exacto. cuerpo y ven visiones. Exacto. A eso se le llama síndrome de abstinencia.
una persona que vuelve a consumir al día siguiente para evitar este síndrome de abstinencia o para evitar este malestar físico, también es un indicio de que presenta problemas de alcoholismo. Bueno, ahí podríamos entrar nosotros como terapia con abejas, ¿no? Con todos los productos que posee la colmena, por ejemplo, la jalea real, el polen, el propóleo, pues tienen sus virtudes medicinales para calmar la ansiedad de estos pacientes o estas personas que son alcohólicas. Sí, también existe otro factor en las personas que tienen problemas de alcoholismo, algo que se llama craving. ¿Qué es el craving? Es un deseo intenso por buscar bebidas que tengan alcohol, ¿sí? Entonces, ese también es un síntoma más de que yo puedo estar presentando un alcoholismo. Ya, bueno, no podríamos ser los exagerados de un helado con rompasas, pero algo relacionado con todo Claro. aquello, las personas lo buscan. Claro, es un deseo constante que no se interrumpe, ¿sí? Entonces, es por eso que la persona deja de beber, pero vuelve a beber, porque tiene ese deseo, esa necesidad o ese impulso por acercarse a consumir una bebida alcohólica. Mi doctor Patricio, hay algunas personas que durante este tiempo es de voluntad de ellos. Cuando no hay voluntad no se empieza el tratamiento. ¿Cómo Cuando podemos hacer? no hay voluntad no se puede hacer nada, pero cuando hay voluntad, los pacientes vienen hacia acá, pues tratamos con productos homeopáticos para lograr controlar la ansiedad, porque como dice el doctor, pues la ansiedad es lo que le domina a la persona. ¿En cuánto tiempo podría hacer efecto esos medicamentos? Primeramente lo que debemos usar es los productos de la colmena que van a controlar los hepatocitos, empezar a regenerar, empezar a fortalecer el páncreas, porque se afecta mucho el páncreas a través del alcohol, empezar a limpiar y fortalecer el hígado, drenar todas las toxinas que están dentro del organismo, porque una persona que es alcohólica pues en realidad se encuentra tóxica y siempre está matando sus neuronas cerebrales, pero se puede calmar con los productos de la colmena. Ya tenemos algunos pacientes que sí han logrado superar estas dificultades. Otro de los síntomas que presentan las personas con alcoholismo es esa necesidad o ese deseo de dejar de beber, pero es un deseo insatisfecho. Es decir, yo he intentado varias veces dejar de beber, pero no he podido lograrlo. Eso también. Otra cosa, como decía doctor, las personas que consumen frecuentemente alcohol tienen su organismo intoxicado. Por lo tanto, estas personas tienen un mayor nivel de tolerancia ante el consumo de alcohol. Es aquella persona que resiste tomarse 2 o 3 botellas y está como si nada. ¿Sí? Justamente a eso le quería preguntar mi doctor Jonathan. Hay algunas personas que durante los años que han bebido nunca se enfermaban. Dejaron de beber y les cayeron todos los males. Exacto, lo que pasa es que el alcohol es analgésico, entonces me ayuda a evitar, por ejemplo, sentir un dolor de estómago. Si es que yo estoy ebrio, si es que estoy intoxicado, no voy a sentir un malestar estomacal, ¿sí? No sienten las personas hambre, no sienten sueño. Eso depende bastantísimo, ¿no? de cuánto tiempo haya estado consumiendo esta persona. El momento que dejan de tomar encuentran que tiene cirrosis hepática. En cuanto a la parte psicológica, como anteriormente hemos mencionado, Luxey se basa bastante en ocupar tratamientos que anteriormente hayan sido sometidos a análisis científicos rigurosos, metaanálisis que hayan sido comprobados en miles de personas con los mismos síntomas, con el mismo problema y que haya funcionado. Lo que decía hace un momento usted, Sonia, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que han dejado de beber mucho tiempo, pero en un día determinado recaen y con más fuerza que antes, ¿no es cierto? Precisamente se han llevado en estos años varios estudios científicos en torno al problema y se ha concluido que en la actualidad hay bastante evidencia científica con un programa para tratar el alcoholismo que se llama Programa de Reforzadores Cotidianos. Este programa nosotros ya lo llevamos haciendo aproximadamente un año con excelentes resultados porque este proceso no requiere de internamiento. Es un proceso totalmente ambulatorio, pero que requiere el refuerzo, como el programa lo dice, ¿no? Un refuerzo cotidiano. Es una lucha diaria con apoyo familiar y obviamente con la voluntad y accionar del mismo paciente. Teniendo en cuenta estos factores se tienen muy buenos resultados, ¿no? Con la guía profesional.
Eso es lo que se busca en el programa. Ahorita acaba de mencionar una palabra que a la gran mayoría de las personas que beben es el día a día. Se piensan en que ese martirio nunca se va a acabar. Y yo siempre he escuchado la palabra de que el alcoholismo es para toda la vida. Exacto, sí, porque aún no se puede decir yo me he curado de mi alcoholismo, ¿no? Es una lucha diaria, incluso un alcohólico no podría proyectarse a decir yo aquí voy a durar 1 año sin beber o 2 años sin beber, porque como decía Jonathan, esto aumentaría su frustración si es que él recaería. Entonces lo que busca el proceso es que sea el día a día una lucha, ¿no? ¿Ya? Una lucha constante. Mi doctor Jonathan, ¿qué pasa en los pensamientos o en el cerebro de esas personas que han pasado 8, 12, 15 años sin probar alcohol? Se supone que ya se debe haber hecho algo cotidiano el no haber probado, pero de un momento al otro algo encendió y volvió a la misma rutina. Sí, es importante mantener, como decía Andrés, un día a día, ¿sí? Un día a día en su recuperación. ¿Qué pasa con una persona que ya tiene tanto tiempo sin consumir alcohol y vuelve a consumir? Pues lo que generalmente ocurre es que estas personas recaen porque tienen algún tipo de problema. Sí, porque tienen a lo mejor un problema en su familia, porque a lo mejor les despidieron, porque a lo mejor se está separando de su esposa, porque a lo mejor falleció algún amigo. Cualquier situación que genere un estrés emocional puede ser un detonante para una recaída. Es así, y mi doctor Patricio, ahora mientras usted hacía el sketch para más o menos irnos concentrando en lo que teníamos acerca del alcoholismo, usted bien lo hizo de la mejor manera, porque el miedo, ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de que es una noche de un infierno intenso, es justamente lo que pasan los hijos, las familias alrededor de esa persona alcohólica. Entonces, hasta que el Señor se recupere y se dé cuenta de que es algo malo, ha dejado muchas huellas en la familia, muchas huellas de dolor. Así es, esos niños vienen a nuestros centros de terapias afectados los riñones. ¿Por qué? Porque esos niños tuvieron que vivir el terror, tuvieron que vivir miedos. Y el miedo, recordemos, y hemos hablado en sesiones anteriores, el miedo afecta directamente a los riñones, a las glándulas suprarrenales. Acá nos marcan entre 70, nos marcan 80, y sobre todo esos niños tienen una sudoración terrible en las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque no están bien sus glándulas suprarrenales, no está drenando bien las toxinas de los riñones. Obviamente, lo primero que comienza a mejorar en estos pacientes cuando entran en terapia con abejas son las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Entonces, el momento que nosotros identificamos las características de estos niños, ¿a partir de qué tiempo empiezan a presentar problemas de salud cuando los niños están en este entorno de alcoholismo? El problema en los niños, sobre todo, es las amígdalas. Siempre tienen problemas a las amígdalas, tienen amigdalitis, tienen mucho temor, son niños introvertidos, no se desenvuelven fácilmente con los demás niños, no se desenvuelve bien en la escuela, en el colegio, y obviamente después van a ser unos padres de familias con diferentes problemas. Y quizás repitan la misma situación, de pronto si y no vuelven se corta, al círculo vicioso, ¿no? Vuelven a ese círculo vicioso. Es una cadena, mi doctor. Sí, precisamente las secuelas que se pueden crear en los niños que viven y conviven en un ambiente en el que pueda ver a padres alcohólicos pueden ser muchas, ¿no? Inclusive las secuelas se pueden presenciar inmediatamente y no precisamente esperar a su adultez o adolescencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos podido constatar que a Lux Day asisten niños con ya, por ejemplo, bajo rendimiento escolar, a veces con un diagnóstico de déficit de atención por hiperactividad, precisamente por sus notas, pero vemos que tras ese diagnóstico se esconde algo más, ¿no? Se indaga un poco la dinámica familiar y se puede constatar de que sí, el niño convive en un ambiente de alcoholismo. ¿Y cuáles son las secuelas que se pueden observar en los niños? Primeramente, en los niños se puede observar una confusión de conducta, acerca de conducta, se puede observar una confusión acerca de conductas. ¿Qué es lo que sucede? El papá o la mamá que cuando está sobrio o sobria es uno o una, ¿no es cierto? Pero cuando está ebrio es otro. Entonces el niño tiene esa confusión de cuál conducta es normal. ¿Qué conducta es normal en mis padres? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo comportarme? ¿Y cuál es normal? Ya. Entonces existe esta confusión
y el niño crece con esto. Y quizás a partir de aquello también van creciendo, en el caso de las niñas, que ven algo normal, buscan un esposo que les ama, pero también les golpea porque quieren que eso es algo normal. Exactamente, Sonia, y esa es otra secuela, ¿no? Nosotros le denominamos lealtad patológica. Ellos crecen viendo que su mamá o su papá aguanta todo eso, ¿no? Entonces dicen, sí, es muy normal. Y cuando llegan a una edad adulta y pueden amar a alguien, se pueden aferrar tanto y pueden permitir tantas cosas porque eso vieron en su niñez. Muy bien. Y precisamente eso permitirán. Y se pueden entonces cortar las cadenas porque ahora nosotros ya tenemos el conocimiento. Ahora, ¿cuánto de decisión importa dentro de la familia? Porque si hay una persona que es alcohólica, no tiene la voluntad, iría de parte de la mamá, de un tío, de un hermano que diga hasta aquí y basta con ese maltrato. Sí, justamente en anteriores programas habíamos hablado sobre las fases del cambio, ¿no? Las etapas del cambio. En la mayoría de personas alcohólicas encontramos que se encuentran en precontemplación, ¿no? Recordemos que la precontemplación era cuando los pacientes no aceptan que tienen un problema. Entonces se puede convivir años con alcoholismo y sin aceptar que uno tiene alcoholismo, pero sin embargo cuando ya empiezan a haber problemas familiares, problemas laborales, empezamos recién a analizar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ya. Pasa en las personas alcohólicas también y puede ser que ellos lleguen o no a la fase de contemplación en la que dicen sí, tengo un problema, pero mientras tanto imagínense, o sea, que el niño o la mamá tengan que esperar eso a que el paciente alcohólico diga sí, tengo un problema. Pueden pasar años como no puede pasar nunca. Pero tiene que haber una decisión, sin duda alguna. Si es que estamos a tiempo, tenemos las alternativas, tenemos una alternativa con apiterapia, tenemos una alternativa también con Lux Day. Entonces, la decisión es solamente a partir de esas personas que ya ven el problema en sí. ¿Sería, mi doctor Jonathan, una forma de decir sí te amo, te quiero? ¿Esa es la forma de dar un tratamiento y recuperar a los niños? Claro que sí. Como decía doctor Andrés en estos momentos, existen diferentes fases del cambio y la primera fase a la cual tiene que aspirar una persona que tiene alcoholismo es a la contemplación, a ser consciente de que yo tengo un problema con el alcohol. Entonces, una vez que se consigue contemplar el problema en uno mismo, ahí recién apenas puede llegar a pasar a la siguiente fase, que es la fase del cambio, en la cual la persona comienza a hacer cosas para poder cambiar, comienza a aplicar técnicas, a buscar, a ver, aquí hay un grupo de ayuda, hay un grupo de terapia, hay un grupo acá que me puede brindar a lo mejor algún tipo de medicamento para mejorar, ¿sí? Entonces, eso sería la aspiración más grande de una persona de un familiar que tiene a un pariente con alcoholismo. Que la persona llegue a la fase del cambio es la parte más difícil. Y para eso es necesario la terapia psicológica, que puede ser acompañada con varios métodos, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la apiterapia. ¿Por qué es importante o por qué nos va a servir la apiterapia? Pues porque el alcoholismo es un trastorno psicológico que está netamente ligado con los trastornos de ansiedad. Por eso es que nosotros abordamos de forma conjunta este tipo de problemas. Para esa etapa del cambio, mi doctor Patricio Morales, ¿cuál es el producto que nos podría recomendar para que nos ayude a iluminarnos y a tomar la decisión de hacer ese cambio? La jalea real tiene un ácido 10 hidróxido senoico que activa nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso central. Asimismo, tiene el propóleo, tiene el polen y nos va a ayudar a fortalecer el sistema nervioso central. Nos alimenta, nos nutre y nos va calmando esas ansiedades. No solo la ansiedad de servirnos el alcohol, sino también esa ansiedad de querer hacer algo más, de querer golpearse hacia sí mismo, de querer golpear hacia los demás, o sea, de sentirse frustrado. O sea, hay una serie de consecuencias psicológicas cuando se quiere dejar el alcohol. No se siente bien. Entonces, los productos como la jalea real, el polen, el propóleo nos van a ayudar muchísimo en la recuperación del metabolismo de nuestro organismo, sobre todo el hígado, el páncreas y los riñones. Hay algunas creencias de las esposas que están bien preocupadas por esos señores que ya beben demasiado y dice, escondidito me aconsejaron que le dé tal cosa. ¿Qué tan importante sería que de pronto los productos que son tan útiles se les dé escondido, que no de pronto sea de frente, o tiene que ser con voluntad, que el señor acepte lo que se le está brindando? No, él debe tener voluntad de cambiar, él debe tener voluntad de dejar el alcohol. Y para eso hay ya varias técnicas. Una vez que
toma esa voluntad, esa decisión de dejar el alcohol, pues me voy a ayudar con esto, con los productos de la colmena. No necesariamente me voy a ir al centro de terapias, ya si es que opto por eso, pero me voy a consumir la jalea real, voy a consumir el propóleo, voy a consumir el polen, a ver cómo me va, qué es lo que estoy sintiendo, puedo aguantarme un poquito más de no beber el alcohol. También he visto que los gnósticos, toco el tema esto de los estudiantes gnósticos, tienen una fórmula para para hacer un preparado para dejar el alcohol. Esta fórmula, bueno, ya tendrían que preguntarle a los estudiantes gnósticos, pero lo que sí sé que es del corazón del gallinazo, le mezclan con el mismo alcohol, le secan hacia el sol, cogen los rayos directos del sol, le secan, le hacen un preparado. Bueno, ellos saben cómo hacer ese preparado. No es cuestión de fetichería, no es cuestión de brujería ni nada de eso, pero ellos tienen esa técnica de preparar esos medicamentos. Todo sirve. Otros, lo farmacológico, por ejemplo, usan creo que es el antabús. Sí, me parece que es el antabús. Justamente iba a hablar acerca de eso. Y gracias por tocar el tema. Es muy importante que este tipo de medicamentos no sean suministrados al paciente sin que haya un previo conocimiento, ya que se ha escuchado muchos de los casos que las esposas o entre vecinas le dicen póngale el antabús póngale en el café, dice, para que le haga una reacción alérgica, y le pone, y total posteriormente termina en el hospital, por ejemplo. ¿No? Entonces, o en el peor de los casos puede terminar muerto si consume varias cantidades grandes de alcohol. Entonces es muy importante que el antabús o el llamado disulfiram comercialmente no sea suministrado sin el consentimiento de la persona. Cabe mencionar también que la familia en sí que ya presencia este problema del alcoholismo, como dice Jonathan, ¿no? Informarse antes de actuar. Tiene que, por ende, hay que tomarle como el problema serio que es, ¿no? El alcoholismo es un problema serio y 5 de cada 10 adultos lo consumen aquí en el Ecuador, consumen el alcohol aquí en el Ecuador. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso y buscar terapias que sean muy serias a la hora de abordar el problema. Estamos ya en un año súper adelantado, estamos en el 2018, yo creo que ya es el momento ya tenemos al alcance redes sociales, tenemos gente que tiene mucho conocimiento, tenemos diferentes alternativas. Antes, como bien mencionaba uno de los compañeros acá frente a la cámara, era la vecina, la experimentada, ella era la que daba la solución, pero ahora tenemos profesionales, tenemos técnicas, tenemos productos alternativos y de pronto alguien dice, más bien no nos vayamos por los medicamentos, pero sí tenemos productos de una medicina alternativa que nos va a ayudar muchísimo. Para finalizar, mi doctor Patricio Morales, ¿cuál sería el indicativo que les podemos dar a las personas para que puedan salir de esa vida que no consume nada? Bueno, primeramente, como les dije en la sesión anterior, pues debe haber esa voluntad, debe haber el principio de querer dejar el alcohol. Como dijo los doctores también, debe haber la predisposición de querer cambiar la vida totalmente. Comenzar con uno mismo, ¿no? Cuando uno cambia el resto. Obviamente, un padre que es alcohólico ha perjudicado mucho al hogar. Las hijas, los hijos, la esposa, pues están también enfermos porque se contaminó de esta persona que es alcohólica, pues ellos están con los nervios en punta. Todos ellos deben tener un tratamiento. Todos ellos también a consumir el polen, a consumir el propóleo, a consumir la jalea real, y van a ver cómo va su sistema nervioso central regulándose poco a poco. Mi doctor Jonathan, ¿qué les podemos sugerir a las personas que están involucradas en este problema? Muy bien, la sugerencia que nosotros como LuxDay, como nuestro centro para las personas que tienen o que se están sintiendo identificadas con los síntomas que habíamos dado anteriormente, es que en primer lugar sepan diferenciar el grado de alcoholismo que tienen. Tal vez ellos sean personas que apenas tienen 1 o 2 síntomas de los que yo mencioné anteriormente, o puede que tengan casi todos. Entonces hay niveles de alcoholismo, ¿sí? Entonces hay el abuso de alcohol y hay el alcoholismo netamente dicho. Entonces el abuso del alcohol es cuando yo consumo el alcohol y me hago, como dicen vulgarmente, me hago funda, y eso es un abuso del alcohol, ¿sí? Pero el alcoholismo en sí propiamente dicho es la necesidad constante de ingerir alcohol.
yo no puedo pasar ya 3 o 4 días sin ingerir alcohol voy a la tienda y me compro una botella y me tomo, ¿sí? Entonces eso ya es propiamente dicho el alcoholismo. Entonces la recomendación es que si podemos asistir a terapia psicológica ambulatoria como primera medida, ¿sí? Si es que estos métodos de asistir con un psicólogo no me dan resultados eficientes, pues siempre hay la alternativa más que se trata de evitar, ¿no? Es el internamiento, ¿sí? El internamiento también, como decía Andrés, hay que informarse bien en qué lugar me voy a internar, qué métodos van a emplear en mí, métodos psicológicos que sean eficientes, que sean eficaces. De hecho hay muy buenos centros, ¿no? Aparte de Luxe, que no hacen tratamiento en sí ambulatorio, pero sí tienen tratamientos con internamiento, pero que son respetables y hacen un buen trabajo. Porque eso de escuchar del internamiento, a algunas personas les da mucho miedo. Imaginamos cárceles sujetas con vendas y con todo aquello que uno se ha visto, tragedias grandes, en Cuenca inclusive se han dado este tipo de casos. Así es que tenemos la alternativa, mi doctor Andrés, la recomendación para todas esas familias, sobre todo para los hijos, para las que nosotros queremos como mamás verlos siempre bien a la familia. Pues sí, justamente lo que decía hace un momento el doctor Patricio, ¿no? En una situación así, pues sí, pues todos están empapados del problema, ¿no? Y todos van a tener algún rezago de ese problema. Pues estamos a veces tan enfocados en buscar una solución para que la persona que consume alcohol deje de hacerlo, que no nos preocupamos mucho de lo que sucedió antes, ¿no? Mi hijo presenció todo esto, los gritos, está muy confundido acerca de las conductas normales y las que no lo son. ¿Qué puedo hacer también con mi hijo? Pues primeramente vamos a apoyar a la persona que tiene el problema, ¿no es cierto? Pero inmediatamente también vamos a complementar con terapias que ayuden a estabilizar nuevamente emocionalmente a las personas que rodearon este problema. Entonces lo que se recomendaría es un sistema integral de tratamiento. Lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer ahora. Muchísimas gracias a nuestros invitados y nosotros seguimos en nuestra programación. Sin duda alguna, son temas que tocan el corazón, pero la decisión está en sus manos de que hoy sea el último día de su sufrimiento y de la paz que necesita para las personas que usted ama. Seguimos entonces en Noche para Todos con estas maravillosas alternativas para que nuestra vida sea mejor.